Bienvenido nuevamente. Vamos a proseguir con la explicación del ejercicio de transacciones. Para eso nos vamos a iniciar desde la ruta donde tenemos Postgres. Vamos a ingresar con el usuario por defecto de Postgres y vamos a ingresar en una base de datos que he nombrado transacciones. Bueno, vamos a ver qué tablas hay dentro de esta base de datos. Docente. Vemos que hay una tabla docente que tiene los siguientes datos: la identificación del docente, el nombre del docente, apellido, la materia que dicta y el salario. Y tiene otra tabla llamada alumno, que tiene los siguientes datos: la identificación del alumno, el nombre, apellido, la carrera que está estudiando y el semestre que se encuentra. Bueno, ¿cómo podríamos hacer una transacción en este momento? Bueno, vamos a hacer una transacción que nos inserte un dato acá y un dato acá, pero los dos al mismo tiempo, y lo vamos a ver reflejado en una segunda pantalla para que nos vayamos dando cuenta en tiempo real, por decirlo de esa manera, cómo va a funcionar una transacción. Bueno, vamos a ampliar esto por aquí. Y como habíamos dicho, vamos a iniciar con el comando begin para iniciar la transacción. Aquí vemos, ya nos dio la sintaxis de que vamos a iniciar a hacer algo, y pues lo que podríamos hacer es insert into alumno values. Bueno, vamos a darle un código que sería el 5. Un nombre, vamos a ponerle John. Apellido Montero. Carrera ingeniería de sistemas, semestre cuarto. Bueno, aquí vemos que vamos a ingresar un valor y ahora vamos a ingresar otro valor, que sería para la tabla docente. Insert docente values 5. Laura, vamos a ingresar, va a ser el nombre de la docente que vamos a ingresar. Duarte. La materia sería motores de bases de datos. Y el salario que sería, ¿cuánto se gana? Por ahí pongámosle 3.500.000. Listo. Hasta este momento hemos insertado dos datos, ¿sí? Lo podemos ver en las dos tablas.
from docente. Ups, perdón. Aquí vemos que ya aparece Laura Duarte en motores de bases de datos, pero asterisco from docente. Aquí aún no ha aparecido porque la transacción no se ha terminado todavía. Vimos que empezamos con el begin, hicimos las dos inserciones, pero no hemos terminado la transacción aún, ¿sí? Por eso no se ve reflejado al usuario externo como tal, la transacción no se ha terminado. A lo que vamos a terminarla con el comando commit. Aquí pues ya nos dice que él termina la transacción y aquí podemos, bueno, aquí mismo podemos mostrar, definir docente. Aquí como vemos sigue estando el dato, pero aquí que no estaba el dato docente, ya vemos que aparece el nuevo dato que acabamos de ingresar y lo mismo va para la siguiente tabla que teníamos, que era alumno. Ups, perdón. Bueno, aquí ya vemos que ingresaron los dos datos. Como vimos, hasta que no terminamos con la palabra commit, no se terminó la transacción. Esto es algo muy importante dentro de las bases de datos. Para mí, dentro de mi pensamiento, siento que es como el motor de todo lo que vamos a trabajar durante toda nuestra carrera. Esto va a ser uno de los más grandes procesos que vamos a tener y que nos va a permitir guardar la seguridad en los motores de bases de datos que manejemos. Bueno, seguiremos con el ejemplo. Vamos a tomar ahora el tema del rollback para volver a un punto anterior. Vamos a utilizar las tablas que habíamos, tabla alumno que había ingresado anteriormente, y digamos que quiero ingresar un nuevo estudiante dentro de una transacción. Iniciamos la transacción. Bueno, vamos a decir que el código es el 6. Su nombre es Carlos. Suárez. Estudia ingeniería de sistemas y está en quinto semestre. Aquí ya nos dice que ha sido insertado. Vamos a verificarlo. Y como vemos, aquí está Carlos Suárez. Vamos a insertar otro dato. Vamos a séptimo alumno. Podría ser Ana. Contreras, ingeniería de sistemas, y también va en quinto semestre. Bueno, ya vemos dos inserciones. Vamos a verificarlas. Bueno, aquí tenemos las dos inserciones, pero de pronto no era lo que yo necesitaba ingresar. De pronto no era en la carrera de ingeniería de sistemas, sino era en la carrera de administración los datos que necesitaba ingresar. Bueno, como ya vemos que está y todavía no he cerrado la transacción, todavía puedo ejecutarlo, que sería un rollback. A lo que vamos a buscar otra vez la tabla alumno, y como vemos, los cambios no han sido guardados. Todo esto del rollback se tiene que hacer siempre antes de terminar la palabra commit. Ya después de commit ya no se puede hacer nada.
antes de commit, como vemos, nos retrocedió al punto anterior donde iniciamos la transacción, donde todavía no se habían ingresado los datos. Bueno, ahora seguiremos con el tema del set point. Para ello vamos a utilizar la tabla docente. Como vemos, tiene los siguientes datos. Ya habíamos hecho una inserción y vamos a iniciar la transacción. Vamos a ingresar una tabla de la docente con el código 6. Su nombre es Ana María Campo, dicta la materia de pensamiento algorítmico. Su sueldo es de 1.200.000. En este punto me gustaría tener un set point y le voy a colocar de nombre primero. Bueno, para los que han jugado alguna vez un videojuego, me gusta comparar un set point con un checkpoint, que era cuando de pronto pasábamos por un área que era muy larga, muy extensa, y para no devolvernos hasta el principio del área porque algo nos pasaba, moríamos en el juego o algo, existían los checkpoints que nos permitían retrocedernos a un punto anterior, pero no era el principio, sino pasábamos por ahí, activábamos el checkpoint y el sistema inmediatamente cuando nos pasaba algo nos retrocedía a ese checkpoint. Aquí pasa lo mismo, nosotros estamos creando esos puntos para por si necesitamos algo más adelante no tengamos que borrar con el rollback que nos elimina prácticamente toda la transacción, no tengamos que volver a hacer todos esos datos, no tengamos que volver a hacer todas esas operaciones, sino como por precaución más que todo. Vamos a ingresar una siguiente tabla del docente Carlos Silva en la materia sistemas operativos y tiene un sueldo de 2 millones. Yo quiero hacer otro set point acá, le voy a dar de nombre segundo y tengo dos set point. ¿Sí? La frecuencia con la que la hagan es la que ustedes quieran, pueden hacerla cada uno o pueden hacerla cada 10 operaciones, bueno, dependiendo de la cantidad de trabajo que haya en la transacción. Yo voy a ingresar un último dato de la alumna, de la docente Daniela Solano, de la materia programación en Android, que tiene un sueldo de 2 millones, ¿sí? Pero en este momento me di cuenta que de pronto no era Daniela a la que yo necesitaba ingresar en este panel, era otro profesor y no quiero borrar los registros que ya hice, pero me doy cuenta que tengo un set point aquí y ese es set point segundo. Puedo retroceder hasta acá sin necesidad de borrar los otros dos registros que tengo. Para esto vamos a volver a llamar con el rollback, pero vamos a indicarle que nos devuelva a un set point que nosotros le hemos puesto de nombre segundo. Y nos devolvió. Aquí vemos que nos devolvió y ya vemos que desapareció Daniela Solano y nos quedó solo Carlos Silva, pero me di cuenta también que no era Carlos el que yo necesitaba ingresar, era otro registro y por error ingresé Carlos y no quiero perder el trabajo que ya había hecho con Ana María. Entonces vamos a utilizar rollback to set point y voy a decirle que me devuelva al primer set point que yo hice. Y como vemos, solo nos dejó el registro de Ana María Campo. Nos eliminó también Carlos Silva de sistemas operativos y nos dejó donde lo que quedó antes de que yo hiciera el primer set point. Como vemos, aquí hay una inserción. Aún no he terminado la transacción, todo hace parte de la transacción. Y recordemos que la transacción la finalizo con la palabra commit. Ahora sí está terminada la transacción.
ahora sí queda dentro de la tabla. Estas herramientas son muy buenas porque pues, nos permiten ahorrarnos mucho trabajo de volver a ingresar datos y perder muchas horas de trabajo y nos van a ahorrar dolores de cabeza seguramente. Bueno compañeros, espero les haya servido mucho el tema, mi exposición, y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.